Bienvenidos a Iglesia Online, amigos. Bienvenidos a este lugar de encuentro, de diálogo, de conversación. Hoy con nosotros pues están Daniel Portillo, Javier Monroy y Patricio Lynch desde diversos puntos del mundo. Bienvenidos. Bienvenido también nuevamente a este programa a Monseñor Franco Coppola, nuncio apostólico en México. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Franco Coppola es nuncio apostólico en México. Hemos visto en el anterior programa parte de su vida en la República Centroafricana, también la experiencia en Aguililla, en Ciudad de México. En fin, Monseñor Franco, la situación que vive la Iglesia en este momento es de cambio. Exige, nos lo dice el Papa Francisco, una conversión personal, comunitaria, pastoral, una conversión integral, ecológica también, que señala en muchos discursos pues este cambio y este paso que necesitamos para vivir una reforma dentro de la Iglesia. Realmente en el Vaticano vemos cómo hay una reforma de las formas, que dicen por ahí, ¿no? Y ¿qué actitudes cree usted que necesitan las diócesis de México, los miembros de las diócesis de México, llámense obispos, sacerdotes consagrados, consagradas, los laicos, que son la mayor parte de los que componen la Iglesia de México? ¿Qué actitudes necesitamos para llegar a una verdadera conversión integral? Pienso que dos cosas fundamentales son necesarias. Una primera es pasar de una iglesia ministerial, obispos y sacerdotes, que es fundamentalmente dedicada a celebrar el culto. A veces, un poco simplificando las cosas, digo, se trata de ser sacerdotes del Antiguo Testamento, sacerdotes que vivían en el templo, servían el templo, hacían los sacrificios, eso era su vida. Y constituían una casta aparte también, una tribu aparte. Y ser sacerdote del Nuevo Testamento, que significa casi no ser sacerdotes, porque somos sucesores de los apóstoles. Jesús no ha instituido sacerdotes, ha formado apóstoles. Ha pasado algunas veces por el templo, pero algunas veces. El resto del tiempo lo ha pasado por las calles. Y los apóstoles los ha formado de esta manera. Pienso que desde el punto de vista ministerial tenemos que ser una iglesia menos sacerdotal y más apostólica. Nos falta la apostolicidad como iglesia ministerial. Como laicos y también como iglesia ministerial tenemos un gran hueco que tenemos que colmar. Cuando llegué me explicaron que en los seminarios había todas las enseñanzas de filosofía y teología, pero no se enseñaba la doctrina social de la Iglesia, porque en los años pasados, previos, eso olía casi un poco a marxista comunista, mejor evitar. Solo algunos obispos aprovechaban de las vacaciones de verano para enviar sus seminaristas al INDOSOC a estudiar, a tener algún curso de doctrina social de la Iglesia. Si no, no la conocen. No la conocen. No la conocen los sacerdotes, no la conocen tampoco los laicos. Y no conociendo la doctrina social de la Iglesia, no saben lo que la Iglesia pide también a los laicos, como la parte fundamental de la Iglesia. Entonces, esto para mí es el gran cambio que tenemos que hacer como Iglesia hacia los laicos. Implicarlos mucho más, porque la consecuencia de la ausencia de la doctrina social de la Iglesia ha sido el prosperar del clericalismo, que es exactamente el contrario de lo que la doctrina social de la Iglesia pide y propone. Saludos, Monseñor Franco. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Esto contrario al clericalismo, situados particularmente en la sinodalidad, que particularmente se ha venido hablando sobre este tema, vemos que podemos encontrarnos con un clero que impide muchas veces la participación de los laicos, pero también laicos que pueden vivir cómodamente en la iglesia siendo dirigidos o mandados por los sacerdotes. ¿Cómo cree usted que pudiéramos erradicar este problema para lograr verdaderamente una sinodalidad?
Pienso que en esto ayuda la historia de México. Estamos celebrando este año los 200 años del cumplimiento de la independencia de México, ¿no? Un movimiento que inició, me parece, por lo que he estudiado, inició en los seminarios y tuvo sacerdotes que encabezaron este movimiento. Y como todos los movimientos de independencia, han sido cruentos. No hay nada y nadie que da la independencia gratis. Hay que lucharla por haberla. No se puede, no se tiene gratis, gratuitamente. Es la misma cosa desde el punto de vista de los laicos y de la participación de los laicos en la iglesia. Es verdad que muchos laicos están cómodos en la posición en la cual los sacerdotes los han puesto. Entonces es necesario que por lo menos la iglesia ministerial, que se da cuenta desde el Papa, gracias a Dios es el Papa el primero que nos sacude un poco de nuestra comodidad y nos invita a caminar sinodalmente con nuestro pueblo. Ahora el Papa ha lanzado esta iniciativa. Dentro del mes de abril próximo tiene que concluirse a nivel nacional. Esperamos y vamos a ver cuánto somos capaces de despertar el interés de la gente, porque el Papa dijo que hay que no solo que utilizar los recursos tradicionales de la Iglesia, los consejos, los colegios, todo esto para escuchar a los fieles, sino también que toda la gente que está interesada pueda hablar y pueda sentirse incluida en este camino sinodal. Entonces, es nuestra responsabilidad, si creemos efectivamente en esto, ayudar a la gente a hablar, a entrar en este camino sinodal. Gracias, Monseñor, por estar otra vez aquí con nosotros. Yo quiero preguntarle sobre los seminarios y sobre las casas de formación de la vida consagrada ahí en México. Creo que hay una intención en todos los seminarios, casas de formación, de buscar ese acompañamiento integral, ¿no?, a los jóvenes para hacer un buen discernimiento, un buen crecimiento humano, espiritual. Me gustaría que usted pudiera compartirnos, pensando en los equipos de formación o en los maestros más directos para que llevan los acompañamientos y los discernimientos, no sé, una, dos sugerencias para todos los que están en estos equipos, en seminarios y en casas de formación, para cómo hacer un buen acompañamiento a los jóvenes. Diría dos cosas, una negativa y una positiva. La negativa no me la imaginaba, fue una broma que me contaron visitando una diócesis. Me dijeron, ¿sabe, Monseñor? Estaba hablando del seminario. ¿Sabe, Monseñor, qué se aconseja a los seminaristas cuando tienen un problema vocacional? No, que bajen al estacionamiento. ¿Por qué? Y miren los carros que tienen todos sus formadores. Le pasa cualquier duda vocacional. Es terrible, es horrible. Es horrible. Es horrible. Pero eso dice algo. Y dice algo también de cuánto es necesario que no solo los contenidos, sino también las formas de los sacerdotes que son formadores, sea una forma verdaderamente, auténticamente evangélica. Si no, todos los discursos caen frente a un carro último modelo. Cuando tenemos que predicar a un hombre que no tenía dónde posar el cabo, la cabeza. Positivamente, diría que he visitado algunos seminarios, no todos, pero me ha impresionado una cosa. Haciendo solo referencia a mi seminario, falta totalmente el espacio por la oración personal. Y nosotros necesitamos apóstoles, necesitamos personas que están encendidas y que quieren incendiar a todo el mundo, y no bomberos, porque muchas veces han formado más bien los sacerdotes a ser bomberos, y no somos bomberos. Señor, ahí que usted estaba hablando de no ser bomberos y dijo algunas frases muy importantes, ¿no?, que por lo menos en lo personal son como una sinfonía para mis oídos. Nos hablaba de que hay que evangelizar las formas, hablaba del ejemplo de los autos, ¿no? Creo que el Papa Francisco en ese sentido ha evangelizado muchas de las formas del ministerio petrino, ¿no?
Para no irme por abriendo puertas, pero simplemente una pregunta bien concreta. ¿Cómo hacer? Usted habla mucho de una iglesia más apostólica, de ser sacerdotes del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. ¿Cómo hacer que la iglesia sea una iglesia más evangélica, más evangelizada, que esté más centrada en el asunto central del Jesús de la historia, que lo sabemos bien que era la predicación del reino, ¿no? ¿Cómo hacer para buscar ese sueño de Jesús, ¿no? Para que la iglesia sea signo del reino? La solución, digamos, incruenta sería lo que el Papa pidió a los obispos cuando vino a México. Hay que hacer el contrario de lo que hacemos normalmente. Normalmente es muy complicado por un sacerdote encontrar su obispo. Y no solo en México. Yo tuve un colaborador que era de Norteamérica y que me dijo que en su diócesis los sacerdotes para llegar a encontrar su obispo tenía que poner una cita y se la dieron dentro de 3-4 meses. Cuando somos sacerdotes y obispos de una religión de la encarnación, de una religión donde se celebra a Dios que se abaja, se agacha para estar cercano a nosotros. Y nosotros hacemos el contrario. Nos realzamos y nos alejamos. Esa es la contradicción. Entonces, la sugerencia del Papa, ser cercanos a su pueblo. Si no la escuchamos, el Papa también dijo lo que pasa y lo que se ve. El Señor en esto sí es misericordioso, tiene mucha paciencia, pero a un dado momento tira la línea. Y el Papa lo dijo hablando de las dificultades que encontraban algunas congregaciones religiosas. El Señor, si ve que no respondemos, no le da más vocaciones y va a surgir santos y apóstoles de otro lado. Nos vamos un momento a un descanso y enseguida regresamos aquí a Iglesia Online. Seguimos aquí en Iglesia Online, seguimos con los acontecimientos y sucesos de la Iglesia Católica. Con nosotros sigue Monseñor Franco Coppola, nuncio apostólico en México. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Monseñor, en febrero del año 2016, en su visita a México, el Papa Francisco dio un discurso a los obispos mexicanos en la catedral de Ciudad de México, que se puede aplicar a cualquier comunidad parroquial, religiosa, a cualquier líder comprometido con la Iglesia. Desde ese discurso hasta hoy, usted ha experimentado, ha visto cambios en la Iglesia mexicana desde que llegó hasta este momento, y nos puede señalar un par de cambios importantes que en la Iglesia mexicana se van dando desde ese discurso, que es un discurso a los obispos, pero yo siempre digo que es a cualquier líder de la Iglesia Católica, a cualquier consagrado o consagrada, porque bueno, pues ahí uno puede sacar mucho trasfondo y puede trabajar personalmente. Usted sabe que todas las veces que alguien mexicano va a hablar con el Papa, la primera cosa que dice es: ¿cuándo regresas a la ciudad, al país? Ha recibido muchísimas invitaciones a regresar. Se lo comenté y él me dijo que sí, claro que él va a regresar con mucho gusto, pero dio unas tareas. Cuando estas tareas se han realizado, entonces vendrá para dar otras. Pero hasta cuando no se realizan, es inútil que venga. ¿Qué tiene que decir? Repetir lo que ya dijo. Y sí, seguramente hay cambios, pero son muy lentos. Son como los cambios de nosotros los humanos. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto personalmente de cambiar y seguimos confesando siempre los mismos pecados? Es algo muy humano. A menos que nos caímos de caballo como San Pablo, es muy raro cambiar de la mañana a la otra. Seguramente el Papa pidió a los obispos dos cosas fundamentalmente: de manifestar la ternura de Dios, tomando ejemplo también de la guadalupana, nuestra madre,
que cuando el país estaba invadido por fuerzas militares, se presentó como la madre. Y esto unificó al país. No las fuerzas militares, sino una madre que aseguró su presencia y su mirada. Esa es la misión, como obispos, como sacerdotes, como agentes de pastoral, hacer presente un Dios que es tierno, que nos quiere, que nos quiere. No es culpa, no es un problema de culpa, es que tenemos detrás, hablo con personas que son más jóvenes que yo, pero no tan más jóvenes. Entonces, ustedes lo saben, la formación que hemos recibido es una formación de verdades. Lo que es verdad, lo que es cierto y lo que está equivocado. No es una formación de sentir, experimentar la ternura del Señor. Es la gran diferencia que está entre la época actual, que es una época que no se pregunta las verdades últimas, no se las pregunta, sino quiere sensaciones, quiere experiencias, quiere tocar, quiere sentir. Y nosotros estamos acostumbrados a hacer razonamientos lógicos, a responder con un libro de 400 páginas. Cuando la persona quiere una sensación, quiere sentir a Dios. Entonces, esa es la revolución que tenemos que hacer en la manera de evangelizar. De esto necesita la Iglesia en México y pienso un poco en todo el mundo. Monseñor Franco, cambiando un giro y ubicándonos dentro de la política, particularmente los católicos en la vida política de un país descubren la obligación moral también de colaborar sobre todo en la soberanía, en la independencia, pero también en esta parte fundamental de la cual ellos son parte. ¿Cree usted que existe actualmente una indiferencia política en la mayor parte de los católicos mexicanos a la hora de votar por un partido político o por un candidato? Lamentablemente sí. Y no solo en los mexicanos. Yo puedo hablar por lo menos por los italianos. Sí, porque la Iglesia se acuerda de este tema solo cuando llegan las elecciones. Y las elecciones son el momento de la, como se dice, de la cosecha, no de la siembra. Hay que sembrar para poder cosechar. Si no se siembra, no se cosecha. Todos miran al 6 de junio. No, yo diría, el 6 de junio será el resultado de lo que hemos hecho en esos 3 años pasados. O sea, casi nada. Vamos a ver si a partir del 6 de junio nos ponemos a trabajar con la sociedad civil, con las autoridades, con la población, para hacer crecer la conciencia civil de la población. Eso es necesario. Falta una conciencia civil, pero esto no es falta de la población, es falta nuestra. Es falta nuestra porque la pobreza, el hecho que la vida no vale nada, hace también que yo no veo por qué tengo que ocuparme de los demás, si el Estado, si la sociedad no se ocupa de mí. Es el tema de la doctrina social de la Iglesia, que no se ha estudiado y que los sacerdotes no conocen, pero habría que empezar a estudiarlos. Monseñor Franco, el Papa Francisco en Fratelli Tutti nos habla de la necesidad de un nuevo orden, de nuevas relaciones, de un nuevo ser a nivel internacional, ¿no? Hay mucha gente que le cuesta entender o que no cree que la ONU, por ejemplo, pues pueda ser una verdadera mediadora internacional. Conocemos sí que la Iglesia, por ejemplo, de manera silenciosa, pues sí que hace de mediadora, ¿no?, en situaciones de conflicto en diversos países. Entonces, desde su experiencia diplomática, no sé, ¿qué está pasando? Que hay algunas organizaciones mundiales que están perdiendo credibilidad. ¿Hace falta todo esto que el Papa nos está invitando en Fratelli Tutti? Puede ser que no quiero juzgar a nadie, pero la impresión externa, por lo menos, que dan muchas veces esas organizaciones es que han perdido un poco la razón de ser original. Las Naciones Unidas
fue un intento de los países destruidos por la guerra mundial de encontrar un foro donde las cuestiones se podían resolver sin caer nuevamente en un conflicto que había destruido todo. Ahora vivimos un tiempo en el cual las Naciones Unidas es un poco como los carros de los formadores en el seminario. Tienen carros muy buenos. Tienen salarios muy altos. Entonces, el que trabaja allá no es solo el ideal que lo motiva, puede ser. Habría que recuperar en estas instituciones que son necesarias si no se quiere caer nuevamente en una otra guerra. Son necesarias, pero hay que recuperar la intención originaria. Monseñor, usted habla de los carros de los formadores y le contara los carros que tiene acá nuestros hermanos agustinos. No se imagina, Ya faltaba. Pues mira. Coche del pueblo, Volkswagen, coche del pueblo. Yo he sido formador en México, mi superior era el padre Javier Acero y nunca me dio un sueldo. A ver, se lo voy a exigir, yo creo. Es un chiste, monseñor, pero bueno, hablando también de seriamente ahora y de Fratelli Tutti, el Papa habla de los populismos, ¿no? Ya sean de izquierda, de derecha, también del liberalismo, ¿no? Y pareciera que como sociedad y lamentablemente en la Iglesia tenemos a veces esta tentación de ir a los polos, ¿no? Nos vamos a los extremos. Entonces, ¿qué pensamiento, qué opinión, ¿no? tiene usted de esta sociedad que está polarizada, que está fragmentada y que lamentablemente pareciera que en la Iglesia nos sucede lo mismo, ¿no? Que pareciera que hay bandos en oposición? Sé que nos puede comentar. Pienso que eso es el resultado de la ausencia del Espíritu. Acabamos de celebrar Pentecostés y sabemos que el Espíritu hace la unidad. Hace que yo entienda el lenguaje de los demás y que los demás me entiendan en su mismo lenguaje. Hace la unidad el Espíritu. Cuando no hay unidad, significa que no hay Espíritu. Y si algo divide en la Iglesia, seguramente por cuanto bueno puede hacer, seguramente no es querido por el Espíritu Santo, absolutamente. El Papa, no obstante que tiene muy claras algunas cosas que pide a la Iglesia, nos da un ejemplo de sinodalidad. No avanza sino cuando toda la Iglesia esté avanzando con él. Podría dar directivas que cortan, pero esto sería dividir a la Iglesia. Esto sería renunciar al Espíritu Santo. Tenemos que trabajar todos. Y la derecha y la izquierda polarizan justamente porque son dos diferentes egoísmos. Son egoístas. El egoísmo del capital y el egoísmo muy típico de la izquierda moderna, no tanto de la izquierda clásica, histórica. La izquierda moderna es una izquierda muy egoísta, que propone y promociona los derechos singulares, individuales de las personas. No se preocupa del bien de todos, se preocupa que cada uno pueda hacer todo lo que le parece. Es otro egoísmo, esto también. La Iglesia está preocupada del bien de todos, del bien de todos. Eso nos diferencia del liberalismo como del populismo, de derecha como de izquierda. Estamos por el bien de todos. Tenemos una familia y toda la familia tiene que crecer. Pues muchísimas gracias, Monseñor Franco Coppola. En los medios de comunicación el tiempo pues es el que va mandando, ¿eh? Muchísimas gracias por compartir su experiencia como nuncio apostólico, como representante del Papa aquí en México, y ojalá que nos podamos ver otra vez presencialmente, ya sin estos medios que, aunque nos han ayudado durante la pandemia, pues la presencia siempre es muy importante. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.
Y muchísimas Muchas gracias gracias. también, Daniel, Javier, Patricio, gracias. Gracias a ustedes que nos siguen cada semana a través de Iglesia Online por las diferentes televisiones y radios. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.